siglo XXI en América Latina. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales y extranjeras, legisladores y público en general. Integran la mesa el presidente de la Cámara de Representantes, diputado Jorge Gandini, Denis Fernández, diputado del Parlamento del Mercosur, Gabriel Salvia, director general de CADAL, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, el diputado Rodrigo Boni, el senador Pablo Mieres y la periodista Romina Andreoli, quien será la moderadora de este evento. A continuación, la apertura a cargo del presidente de la Cámara de Representantes, diputado Jorge Gandini. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto realmente recibirlos en esta casa, darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan y visitan en lo que es la Casa del Pueblo, en la Cámara de Diputados. Es un honor para mí que me hayan invitado a abrir este encuentro que nos provoca, que nos lleva a reflexionar y a ocuparnos desde el intelecto, al menos un rato, sobre situaciones que no son nuevas, pero que se continúan desarrollando en el mundo cercano en el que vivimos. Yo quisiera, primero que nada, decirles que abro el evento como presidente de la Cámara de Representantes. Me encuentro acompañado de distinguidos panelistas, algunos de ellos colegas legisladores, pero preferiría hablarles como diputado. Así me siento más libre y puedo ser un poco más políticamente incorrecto. Es un tema que nos provoca ideas, pensamientos propios y que quizás no pueda o no deba comprometer con ellos a otros legisladores. Nos convocan a hablar de la tentación autoritaria, una tentación muy vinculada a la naturaleza humana. La democracia es incómoda para el que gobierna, porque la democracia exige consultas, búsqueda de consensos, de equilibrios, exige respetar las leyes, las constituciones, los controles. Es todo más lento, es todo más complicado. La tentación autoritaria siempre llega, siempre llega. La hemos vivido de diferentes maneras, pero los controles de la Constitución, de la ley, de las formas, son los que dan garantías al desarrollo de los pueblos. Nosotros vivimos, los que tenemos nuestra edad acá con Pablo, en este país, la época del autoritarismo militar, la época de los golpes militares y la doctrina de la seguridad nacional, los tiempos de la Guerra Fría. Sentíamos ser el patio trasero de la polarización. Veníamos de la instalación de esa Guerra Fría en nuestro continente a partir de las bases en la propia isla de Cuba y el desafío que eso generó, la expansión hacia nuestros territorios del modelo de la Revolución Cubana y al mismo tiempo la formación de nuestros cuadros militares en la Academia de West Point y la intervención norteamericana, a veces directa, a veces simulada, y los golpes militares. Venimos también de aquellos tiempos donde movimientos supuestamente nacionales acompañaron esos procesos, pero también de la confusión de alguna izquierda que polarizó esos tiempos apoyando un modelo populista de izquierda, entre comillas, por ejemplo, el velasquismo, el peruanismo de aquel tiempo, totalmente convencidos que la cuestión no era entre democracia o dictadura, sino entre oligarquía y pueblo, y no importaron las formas, sino el fin. Venimos de aquellos tiempos duros, de dictaduras, con restricciones a las libertades de toda naturaleza, con violaciones a los derechos humanos,
con presos, torturados, exiliados, refugiados, desaparecidos, que al final, por la lucha de los pueblos y el cambio, en unas situaciones internacionales, nos permitieron ir recuperando paulatinamente en la región la democracia. Vino el tiempo posguerra fría, vino la caída de la Unión Soviética y del subsidio al modelo cubano. La cortina de hierro cayó y pudimos ver con ello dos realidades: el modelo comunista autoritario, violador de derechos humanos y hasta genocida en la Unión Soviética y su entorno, y la mentira del modelo cubano, que no lograba lo que decía lograr. Vimos ese modelo inviable, autoritario y servil al modelo imperial soviético, total y absolutamente dependiente de su apoyo económico y sus intereses geopolíticos. Me tocó estar una docena de veces en Cuba en esos tiempos y pude ver la caída del régimen cubano cuando se le acabó el subsidio soviético, y pude ver lo que significaba haber sustituido la independencia antes de la revolución del 59, la dependencia que tenía de los Estados Unidos por la dependencia de la Unión Soviética. Un modelo ni soberano, ni socialista, ni justo. Renacieron en esos tiempos la democracia, los partidos democráticos, el imperio y el valor de las constituciones y las instituciones, con matices, pero en toda la región. Y en medio de tensiones, de diálogos, de negociaciones y hasta de revoluciones, algunas que hoy nos duelen, como la de Nicaragua, fueron cayendo las dictaduras y llegó el tiempo en que el modelo bipolar se replegó. Pero después de recuperada la libertad, los pueblos comenzaron a reclamar más, como es lógico, soluciones, justicia social, inclusión de los que se sentían fuera. El modelo neoliberal fracasó. La injerencia de los países centrales y su aparato financiero arrasó con países y con sus economías. Llegó el tiempo entonces del militarismo de izquierda, del populismo progresista, del socialismo del siglo XXI sustentado en la expansión de un modelo pretendidamente hegemónico que vino a sustituir el modelo comunista y a instalar otra lucha de clases. De un proyecto de poder financiado por el petróleo venezolano a más de $100 el barril y sustentado en la inteligencia cubana, que puso su know-how al servicio del proyecto chavista a cambio de otro sponsor patrocinador para enlentecer el fracaso del autoritarismo castrista, que se había quedado sin quien le comprara el azúcar al triple o le financiara su economía a cambio de mandar soldados a Angola para pelear la guerra de otros. Apareció Chávez, pero pusieron su inteligencia. Y cuando digo su inteligencia, no digo solo materia gris, que la tuvieron, digo también su aparato militar, su concepción de poder y de expansión, que le dio sustento a la teoría con la que el chavismo gobernó durante un tiempo. En ese contexto y con el liderazgo chavista se expande el populismo autoritario y llega el tiempo del kirchnerismo y del PT en Brasil, con todos los impulsos para mantenerse en el poder, los cambios constitucionales, los poderes excepcionales, las reelecciones indefinidas, las elecciones fraudulentas y la corrupción desde el Estado con destino a financiar partidos políticos, movimientos y candidatos, amigos políticos y sindicales, empresarios, periodistas y medios. Yo creo que hay en todo ese tiempo una ligación inseparable entre la tentación autoritaria o el autoritarismo y la corrupción, que primero empieza siendo
la idea de robar para la corona, es decir, generar recursos para mantener el sistema y expandirlo y poder financiarlo en otros lados, sustentando partidos y candidatos y movimientos que sustentan partidos y candidatos. Pero como siempre pasa en estos tiempos, es difícil, en esos temas es difícil poner los límites y terminó siendo robar también para la familia. Y lo vimos, y lo vemos. Y lo vimos en los países limítrofes, y lo vemos en Venezuela. No vayan a creer que la familia Chávez o la de Maduro son pobres. No vayan a creer que el modelo se sustenta en una ideología puramente política o militar. Detrás de eso están las grandes organizaciones que garantizan corredores desde Colombia hasta la salida del mar, con fuerzas militares, para los productos del narcotráfico, para la droga. Y eso no financia la economía ni el modelo venezolano, financia grupos de poder económicos, familiares. Por eso, en su propio modelo también está la permisión. Se pretende instalar entonces, a partir de ese impulso, un plan global articulado desde el Foro de San Pablo. Un modelo y un Foro de San Pablo que no encontró quién ni qué lo enfrentara. No hay una contracara de esa organización de partidos políticos, de movimientos, no solo políticos, sino también supuestamente sociales, con fuerte arraigo popular en muchos casos, que pudiera dialogar y contraponer ideológicamente ese modelo. Algunos columnistas, algunos medios, pero nunca un partido político, nunca una organización de partidos políticos. Y desde allí se le dio sustento ideológico, estratégico y organizativo al modelo de expansión. Ahora la región atraviesa un tiempo de delicado equilibrio. Hay democracias vigentes plenas, hay democracias vigentes con problemas, y quedan vigentes gobiernos autoritarios como el de Venezuela y de Nicaragua, además del viejo y deteriorado gobierno cubano, que gozan de creciente impunidad por la complicidad de gobiernos amigos, cuando no cómplices, que no terminan de definirse a favor de los principios democráticos. Por eso creo que ante las ideologías autoritarias, frente a los que justifican cualquier medio para obtener el fin deseado, deben fortalecerse los partidos democráticos y liberales. Los gobiernos van y vienen, los que permanecen son los partidos. Y creo que es hora de repensar ese tema, el fortalecimiento de las organizaciones políticas que tienen como base conceptual de principios la libertad, la democracia, los derechos humanos y el respeto a los que piensan diferentes. No hemos logrado crear un frente liberal y democrático integrado por partidos y líderes latinoamericanos comprometidos con la libertad, la democracia y los derechos humanos, defensores de principios como la honestidad, la ética y la transparencia, capaces de articular un modelo y una visión alternativa de desarrollo con inclusión a partir de la educación y el trabajo, con apertura comercial y económica y priorizando el trabajo y la producción nacional sin la entrega irrestricta que la supuesta izquierda ha hecho al poder económico de las multinacionales, bajo otro discurso exactamente contrario. La tentación del atajo autoritario que viene tanto de la derecha como de la izquierda requiere respuestas nuevas desde los partidos políticos democráticos y liberales.
con una coordinación regional e internacional en base a los principios irrenunciables y fundacionales de nuestras naciones. Esta es mi idea. Creo que más allá de la reflexión, los que estamos en posiciones de responsabilidad tenemos que actuar. Tenemos situaciones que nos rompen los ojos, unas más cercanas que otras. ¿Cómo es posible que no tengamos una organización capaz de darle soporte y ayuda a quienes fueron electos por el pueblo y están siendo avasallados y son los únicos que sostienen una llamita prendida de la institucionalidad democrática venezolana? Son los únicos que pueden decir tenemos la legitimidad para representar al pueblo, pero llegan acá cómo y cuándo pueden. ¿Por qué no tenemos una organización capaz de responder por la vida, por la vigencia de la democracia? Ya no hablo por la seguridad de esos legisladores o diputados que tienen pasaporte lleno y tienen que saltar la frontera de algún modo y tomar un ómnibus para pasar y llegar a una ciudad colombiana y luego tomar un avión con sus recursos. No, hablo incluso de su seguridad, porque ya empezaron los secuestros, porque ya empezaron las desapariciones, y cuando más notorios, más peligroso es. ¿Y cómo es posible que nosotros no tengamos la capacidad de generar un ámbito y un espacio que dé respuestas? Ya no hablo de otras cosas. Yo estuve hace 2 meses en Cúcuta. El presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores de Colombia invitó al Parlamento uruguayo a participar de un encuentro de parlamentarios por la libertad y la democracia en Venezuela, y la sede de ese encuentro era Cúcuta, ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Trasladé esa invitación al Parlamento, pero la invitación murió en la Comisión de Asuntos Internacionales. El Parlamento uruguayo no aceptó. Unos días antes, varios diputados uruguayos se habían ido como observadores a las elecciones de la Asamblea Constituyente, no sé qué fue lo que votaron en ese caso ahí. Pero no fueron a Cúcuta. Yo fui igual. Y estuve en la cabecera de ese puente por el que pasan entre 20 y 40.000 personas por día, mano a mano, que se cruza y se entrechoca porque tantos van como vienen, no son todos emigrantes. Pasan una frontera y una aduana, por eso están todos los datos que ayer se nos brindaron de cuántos salen, pero también de cuántos vuelven. Y vuelven más del 80% cada día, o sea que esos 20 o 40.000, hay miles y miles y miles que van y vuelven, porque van a comer. La Iglesia Católica solo brinda 9.000 comidas calientes por día, más lo que hace la Municipalidad de Cúcuta y el gobierno colombiano. Y van a buscar medicinas, medicamentos y atención primaria para ellos y sus hijos, que los llevan, porque del otro lado no hay ni un antibiótico. No hay nada. Van, caminan, van y vienen. Muchos siguen y van bajando hacia el sur y se van quedando en Bogotá, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Perú, donde encuentran un lugar donde echar un poco de raíces y trabajar. Y esos no son los peores. Los más desamparados son los que pasan a Brasil, son los que ahora vemos que les queman sus camas. ¿Y qué hacemos nosotros? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué hubiéramos pretendido nosotros que por nosotros hicieran otros países si esto nos hubiera pasado a nosotros? Porque nos pasó a nosotros. Porque fueron mis amigos los que se fueron caminando a Venezuela. 5 amigos míos, a dedo, se fueron a Venezuela. Porque a uno de ellos lo iban a llevar preso. Y los otros no tenían trabajo. Nunca más volvieron. Uno ya murió allá.
pero soy de la generación de decenas, por no decir cientos de conocidos y amigos que se nos fueron y encontraron, mucho más a la izquierda, en Suecia, en Canadá, en Noruega, en Dinamarca, en Francia, lugares de acogida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con los venezolanos que vemos manejando un taxi? ¿Qué pensamos de ellos? Bueno, este es el resultado del autoritarismo del siglo XXI. También en América Latina hay refugiados, ya no por una guerra, porque en Cúcuta cuando lo veía llegar parecía que disparaban de un bombardeo, parecía Siria, donde estuve, sin ruido y sin explosiones, pero llegaban igual. Igual. ¿Qué hacemos? Yo creo que estos eventos nos provocan, nos mueven, nos remueven, nos ayudan a pensar que no solo se vive mirando para adentro, es nuestra obligación ser solidarios y mirar para afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Baldini. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto compartir la próxima hora con ustedes en este evento al que CADAN, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, nos ha convocado a reflexionar a propósito de el desafío democrático frente a las autocracias del siglo XXI en América Latina. Todos sabemos, todos conocemos la situación que viven hoy países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Y ante esto, CADAN lo que plantea es, bueno, las cláusulas democráticas de diferentes organismos no alcanzan para atender lo que es la erosión del Estado de Derecho, la perpetuación indefinida del poder, la realización de elecciones que restringen la participación política y tampoco alcanzan para evitar la represión estatal a los opositores. Así que ante este panorama, lo que plantea y la pregunta disparadora para los panelistas es, bueno, ¿qué pueden hacer los gobiernos democráticos en la región y los organismos intergubernamentales ante situaciones como las que se están viviendo en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba? A continuación, vamos a escuchar las palabras de Gabriel Saglia, director general de CADAN. Muchas gracias, Romina. Bueno, muchas gracias a la Cámara de Representantes por permitirnos hacer esta actividad aquí. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por apoyarnos y a los expositores que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, a todos ustedes por el interés en este tema. Yo voy a tomar lo último que señaló el diputado Baldini. En CADAN consideramos que por un lado desde la sociedad civil y también desde los gobiernos tenemos una obligación moral de preocuparnos por las personas que en distintos lugares del mundo son reprimidos sus derechos más fundamentales. Los derechos que tenemos nosotros, ¿no? Con asociarnos libremente, expresarnos, difundir nuestras iniciativas. Por tal motivo, nosotros alertamos sobre situaciones no solo en América Latina, sino en otros lugares del mundo, a través de nuestro Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, porque la historia, la memoria de nuestro país en la última dictadura militar es muy clara sobre la importancia que tuvieron personalidades, gobiernos, organismos en denunciar las violaciones a los derechos humanos en nuestros países, en el Cono Sur. Por eso uno de los quizás primeros aportes es la idea de que el Cono Sur tenga una política exterior común en derechos humanos, que se coordine. Yo lo llamo una suerte de alba bueno, donde tres países que hoy en día, bueno, históricamente Chile y Uruguay con una buena institucionalidad democrática, ahora Argentina normalizando
su institucionalidad democrática. Es importante que estos países se coordinen por varias cuestiones. Primero, porque tienen menor costo posicionarse frente a una situación en otro país. Menor costo, digo, de la represalia que va a tener de aquellos gobiernos a quienes se denuncia. Y por otra parte, para estar presentes en distintos ámbitos y coordinar acciones. Por ejemplo, hasta hace pocos años, un año o dos, no estaba ninguno de los 3 países del Cono Sur en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En cambio, están todavía Cuba, Venezuela y estaba también Bolivia. Había una presencia desproporcionada de los países del ALBA, de los 8 que corresponden a América Latina, había 4 del ALBA, una presencia desproporcionada en dicho ámbito, ¿no? Y un ámbito donde están países denunciados por violar derechos humanos, están en un ámbito donde la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecía que los países que lo integran tienen que tener ciertos parámetros, ciertos criterios para estar en ese lugar. Cuando hicimos un estudio con Matías Peschke, proponiendo 2 propuestas de reforma al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hicimos un análisis de todas las votaciones. Yo no sé si acá hubo debate, pero en una votación, o sea, el primer dato interesante es que hay 3 países que llevan más años, desde la primera votación en 2006 y la integración en 2007, hay 3 países que llevan más años al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hasta el año 2019, que son Arabia Saudita, China y Cuba. Cuba, bueno, el país con más años en el Consejo de Derechos Humanos de América Latina. Y lo increíble es que hubo un año que se votó entre Cuba y Uruguay, y ganó Cuba. Creo que tendría que haber sido un escándalo acá que un país tan destacado por su civismo, por su cultura democrática, haya sido derrotado en un ámbito internacional de derechos humanos, donde es más lógico que esté Uruguay y no Cuba. Esto se debe, entre otras cosas, a que este tipo de gobiernos priorizan el ámbito internacional, es decir, se consolidan con la represión interna, entonces necesitan legitimarse internacionalmente. Cuba es el segundo país de América Latina con más cantidad de embajadas en el mundo, después de Brasil. Es que vale lo mismo el voto de Djibouti que el voto de Canadá o el Reino Unido. Entonces no es extraño que Cuba esté presente en distintos lugares, a pesar de no tener recursos económicos, de tener solo 11 millones de habitantes, para conseguir estos favores, el hecho de estar en países donde nadie está y comprar esos favores, ¿no? Aparte de lo que se llama la diplomacia paralela. Entonces, para este tipo de gobiernos es importante tratar de legitimarse internacionalmente. En cambio, los gobiernos democráticos deben prestar atención a sus cuestiones internas, porque dependen principalmente de los votos de sus ciudadanos, y más cuando, como decía también el diputado, en democracia resolver y brindar soluciones para favorecer el bienestar de las personas es bastante complejo. Yo recuerdo una frase de Václav Havel que es muy elocuente en este sentido, muy recomendable para el presidente Macri en Argentina, que decía que la desventaja natural de la democracia consiste en que a los que se la toman en serio les ata las manos y a los que no se la toman en serio les permite cualquier cosa. Es una frase de su obra de teatro Los Conspiradores, basado en un populista, pero básicamente lo que tenemos es eso, ¿no? Que en muchos de nuestros países democráticos es muy fácil, para decirlo en otros términos, hacer macanas y después es muy difícil arreglarlas. Entonces, cuando, por ejemplo, a Macri se le pide un mayor liderazgo regional, está bien que se lo reclame, pero como podrán ver, tiene muchas cosas que atender en el plano interno para solucionar problemas que heredó, ¿no? Entonces, por eso es importante la coordinación entre gobiernos
y que más allá de los gobiernos sea una política de Estado, precisamente por esa memoria y ese pasado en común que tuvimos de solidaridad democrática. Una de las cosas también que planteamos es que todas esas personas que estuvieron exiliadas en Venezuela, las personas del Cono Sur, muchas muy conocidas, deberían estar coordinadas, deberían estar en red, porque por la autoridad moral que tienen para reclamar por la situación en ese país y por haber de alguna manera podido irse a Venezuela, y hoy en día la obligación de denunciar lo que allí sucede de manera coordinada. Pero como les reitero, todas estas cuestiones para los parlamentarios también es complicado, porque le van a estar planteando, pero mira, acá tenemos este problema, tenemos otro, y tú preocupándote por lo que pasa en otros lugares. O sea que también es complejo, pero es parte de la actividad parlamentaria, la diplomacia parlamentaria, atender las cuestiones en derechos humanos, más cuando a nosotros nos han ayudado en el pasado. Yo voy a ir cerrando refiriéndome a esto que planteamos el programa del papel de los organismos, ¿no? Porque es increíble que teniendo cada vez más cláusulas democráticas tengamos más agresiones a la democracia, al punto que ya hay lugares donde no hay democracia, ¿no? Claramente, además de Cuba, que es el tema más claro, que es políticamente un país cerrado, con un partido único, sin ningún tipo de espacio para la sociedad civil, para el periodismo independiente. Además, bueno, ya claramente Venezuela y Nicaragua también son dos dictaduras, y sin embargo tenemos varios organismos, además del Mercosur, que ya aplicó la cláusula con Venezuela, pero tenemos la Organización de Estados Iberoamericanos, que yo no escuché que haya dicho nada sobre Venezuela y sobre Nicaragua. Más preocupante es lo de la CELAC, donde nosotros directamente planteamos que hay que abandonar la CELAC. Precisamente en la reunión que mencionaba el diputado Gandini en el Foro de La Habana, el Foro de San Pablo de La Habana, la declaración final defiende a todos estos gobiernos que violan derechos humanos, critica al Grupo de Lima, critica a la Organización de Estados Americanos y llama a reforzar la CELAC. Entonces mi planteo es cómo los países que están en el Grupo de Lima, que son agredidos verbalmente desde este foro, pueden mantenerse en un organismo y al mismo tiempo pertenecen al otro organismo que dicen que hay que disolver, que es la OEA. Por otra parte, habría que preguntarse si el bienestar de las personas en América Latina dependiera de la cantidad de organismos, seríamos la región del mundo con mayor progreso. La verdad que en términos de economía y de eficacia también nos tenemos que preguntar si tiene sentido tener tantos organismos donde los funcionarios salen de tratar un tema de un organismo, entran al otro, tratan el mismo tema y en ninguno se resuelve prácticamente nada. En la cuestión de la defensa de la democracia es muy importante, y sigo deteniéndome en lo de la CELAC. La cláusula de defensa de la democracia de la CELAC se firma en Caracas con la presencia de Chávez, y ahí se plantea esta cuestión de la unidad en la diversidad, que de alguna manera implica que es lo mismo una dictadura que una democracia, que es lo mismo una república que la ausencia de Estado de Derecho. Y frente a la situación que vemos hoy, donde muchos se preguntan qué más se puede hacer, ¿no? Que denunciar, que expresar lo que sucede, que ser solidario con las víctimas de la represión, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Ustedes saben que en materia de intervención está el caso más extremo de la intervención militar, después está el caso de las sanciones económicas y después la intervención de baja intensidad, que es expresarse sobre las situaciones que suceden en otros países, ¿no? Ejercer una suerte de libertad de expresión en las relaciones internacionales y rescatando la idea de que los derechos humanos están por encima de la soberanía estatal, algo que debería haber quedado claro en la Declaración
Universal de 1948, pero parece que no está muy claro esto de que los estados existen porque existen personas, que las personas tienen derechos que son anteriores a cualquier gobierno y que los gobiernos lo que tienen que hacer es respetar esos derechos. Este desafío conceptual, sin embargo, hay que darlo, y la propuesta de que los países del Grupo de Lima abandonen la CELAC me parece que es un mensaje claro hacia estos gobiernos que violan los derechos humanos, que obviamente no van a aplicar, ni se va a tratar la Declaración de Defensa de la Democracia de la CELAC, ni con Cuba, que estaba desde una primera instancia cuando se adopta la declaración, y mucho menos con Venezuela y Nicaragua. Entonces es una forma también de mandar un mensaje a las víctimas, ¿no? De ser solidarios con ellos, decir, bien, nosotros nos vamos a estar en un ámbito conviviendo con violadores de derechos humanos y no vamos a estar en un ámbito que tiene una disposición que nadie está dispuesto a cumplir. Entonces, entre tantas ideas frente a esta situación que estamos viendo y que es tan dramática, y donde uno no ve que salgan a la luz muchas soluciones, humildemente se nos ocurren este tipo de cosas, como también, y volviendo a la parte del Cono Sur, la idea de que en el Consejo de Derechos Humanos haya dos reformas. Ahora se está viendo la posibilidad de mejorar la composición los requisitos de reformar para mejorar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Uno es que el voto, en lugar de ser secreto, sea público, es decir, que si 180 países del mundo votan a China, que sus ciudadanos, especialmente los países democráticos, puedan decir, me parece que está mal que nuestra democracia, que nuestro país democrático vote a dictaduras. Y de la misma manera, y la más sustanciosa, es la propuesta de que los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU automáticamente se obligan a mantener invitaciones abiertas y permanentes a todos los relatores y comités especiales que tiene la ONU. Bueno, son algunas de las ideas que comparto con ustedes y que le dejamos a los políticos, que son en definitiva, ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que toman las decisiones importantes, y nosotros simplemente participamos en la vida pública desde el idealismo que se aporta de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a darle la palabra ahora a Denis Fernández, diputada del Parlamento de Mercosur. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a CADAL y a la Honra de Náhuatl la invitación y, por supuesto, al panel que nos acompañan o que me acompañan allí en la mesa, para llamarlo de alguna manera en la mesa directiva. Y sobre todo, por supuesto, agradecer la gran solidaridad que hemos recibido desde los países hermanos, pese a que el reclamo vale en cuanto a lo que estamos viviendo, padeciendo y sufriendo, requiere todavía un poco más de atención, porque cada día la tensión política y cada día la persecución y cada día la represión es más fuerte en Venezuela. Un tema un tanto complicado para quienes no han vivido lo que es la represión, lo que es la dictadura, y es que no hay dictaduras buenas, y es que la democracia, con sus imperfecciones, siempre va a ser el mejor sistema de gobierno para los pueblos, porque siempre es la que nos va a permitir tomar nuestras propias decisiones. Hoy nos encontramos debatiendo, conversando sobre los desafíos de la democracia frente a la autocracia del siglo XXI en América Latina. Y el caso referencial más inmediato es Venezuela. Y la pregunta es qué hacer, y la pregunta es cómo llegamos. Y yo creo que gran parte de la respuesta la dio el parlamentario Gandini cuando hizo una
referencia histórica, una memoria histórica, hizo un repaso por lo que han sido las dictaduras militares, las dictaduras en otros países y lo que fue en su momento la implementación de la democracia, la solidaridad de los pueblos, la migración de otros pueblos hacia los países hermanos donde encontraban refugio. Y creo que también hay que añadirle que parte de eso, o parte de la pérdida de la democracia en algún momento, es la implementación de regímenes que no nos dan garantías de democracia, formó parte de las instituciones en un letargo, las instituciones en un retraso, las instituciones en tardar en resolver los problemas que la ciudadanía nos iba presentando, unas instituciones que colocaron procedimientos con muchas barreras y con muchas dificultades para decidir. Quizás fuimos quedándonos atrás y fueron surgiendo mesías con promesas fantasiosas y ofertas engañosas a la población que en algún momento pues se dejaron conquistar y llegamos en gran medida a los regímenes que hoy tenemos en algunas regiones y que gracias a Dios, gracias a la solidaridad, gracias a la lucha, gracias a la constancia de dirigentes que creen que podemos tener mejores sistemas, un mejor sistema de gobierno, se ha ido erradicando y hemos ido dando paso hacia la recuperación de la democracia, y es el caso, por ejemplo, del Paraguay, el caso de Argentina, y el caso un poco más atrasado, un poco más tiempo, con mayor data, que es el caso del Uruguay también. Es como se fue recuperando democracia en algunas regiones y fue como entramos nosotros en el caso de Venezuela en perder lo que durante 40 años fue una democracia con imperfecciones, porque sí hubo imperfecciones, sí se cometieron errores, pero nada que no pudiera ser subsanado, nada que no pudiera ser abordado por el sistema de justicia o por los sistemas legislativos imperantes en Venezuela cuando teníamos Cámara bicameral, Senado y Congreso, Parlamento. Y a lo largo de esos 40 años de democracia vivimos la libre institucionalidad, un presidente destituido, votado en un Congreso por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, que nos puede traer a la memoria lo que para nosotros es la separación de poderes, que forma parte de lo que es la democracia. Hoy nos encontramos, hemos entrado en un totalitarismo en Venezuela, y lo mismo ocurre con Cuba, quizás con sus diferencias. En Cuba cerrado y en Venezuela abierto, que nos da una sensación de democracia que pudiéramos pensar, y si es así, ¿cómo está ella aquí? Y si es así, ¿cómo hay diputados que salen de Venezuela? Y si es así, ¿cómo tenemos nosotros migración acá en el Uruguay, por ejemplo? ¿Cómo salieron esos migrantes de Venezuela? Creo que alguna referencia, recuerdo recientemente, ahorita en sus palabras, lo dio el diputado Gandini también. Muchas cosas hay que pasar para poder salir de Venezuela. No solo los parlamentarios o los políticos, también le ocurre a quienes les corresponde migrar, a quienes tienen que hacerlo y tampoco cuentan con un documento para poder salir a buscar vida, no a buscar sobrevivir, sino a buscar vida, porque como lo decía un venezolano en un video que rodó por las redes esta semana, no quieren retornar a Venezuela porque para morir en Venezuela prefieren morir en la frontera con Ecuador, donde se les cerró el día viernes pasado la frontera a los venezolanos. Pero todo esto nos llevó entonces a lo que hoy tenemos, que es el totalitarismo, que es un modelo de dominación, que es una forma
en el que el gobierno se antepone a los intereses del pueblo. Es un modelo en donde es el absolutismo quien gobierna y que no solo quieren absorber lo que el hombre puede hacer individualmente, sino también las instituciones y el sistema en general. El totalitarismo se instala sembrando terror como herramienta permanente de gobierno. Esa es una de las características del totalitarismo. Recientemente veíamos en redes sociales, quizás muchos de ustedes vieron, un parlamentario que fue detenido. Y salía en redes sociales un video que nosotros denunciamos en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur hoy, la mañana de hoy. Es no respetar la más mínima condición humana. Sacaron a un ser humano, máxime, a un representante del pueblo, elegido por el pueblo, en calzoncillos, en interiores, lleno de excremento. Y muchos quizás pudieron haber pensado, creído, que ese video se filtró porque alguien de manera benevolente se la hizo llegar a alguien en la calle, a un periodista, porque yo soy bueno y te entrego el video para que lo pongas a rodar y veas la atrocidad que el gobierno comete contra un dirigente político. No, no hay benevolencia. Hay premeditación del régimen totalitario que hace rodar un video para sembrar terror en el resto de los dirigentes opositores, porque ese es un mensaje directo. La lectura, así te vamos a tratar. Ese es el trato que te vamos a dar. Y la lectura también al pueblo, a la gente. Y además un mensaje contra la individualidad del parlamentario. Mira, este parlamentario que llevó un mensaje contundente el martes en la mañana en la Asamblea Nacional y el martes en la noche está siendo detenido. Sí, hablaste muy duro en la Asamblea y mira cómo estás. No sé si me permite decir algunas palabras un poco duras. El mensaje es, este parlamentario está chorreado. Cuando en la mañana llevó a cabo un discurso que también rodó y se viralizó en horas del día, en redes sociales, en todo el mundo entero. Eso es un régimen totalitario. Eso es un régimen que no respeta ni la más mínima condición humana. Y no sé si Gabriel o Gandini hacía referencia al tema de la vulneración de los derechos humanos como requisito indispensable en esos regímenes dictatoriales, regímenes totalitarios que no respetan la condición humana. Además, esos regímenes dictatoriales se revisten de algunas características, como es, por ejemplo, un partido único y eliminan el resto de los partidos políticos. Se parece mucho, si no es. En Venezuela ha existido eliminación de partidos políticos. Hoy tenemos Acción Democrática, que es el partido en el cual milito, que cumple 77 años de su fundación el 13 de septiembre y hoy está inhabilitado porque no fue a renovar nóminas, que por cierto recientemente, el 28 de enero de este 2018, renovamos nóminas. La ley prevé que al no concurrir a 2 elecciones nacionales debes renovar tus nóminas de militantes. No ha existido elección nacional, por lo menos 2 consecutivas, no. Y sin embargo, eliminan partidos políticos como Primero Justicia, Voluntad Popular. Ahora van también por Nuevo Tiempo y por Acción Democrática. ¿Cuáles son los partidos políticos con competitividad para el gobierno entonces? Los partidos políticos que a su conveniencia tienen ellos para utilizarlo como herramienta y hacer ver que hay una elección libre en Venezuela, cosa que realmente no existe. Monopolio de los instrumentos de violencia. En Venezuela existen colectivos armados. SEBIN, que es la Policía Política del Estado, y la Guardia
que además para nosotros poder entrar al recinto de la Asamblea Nacional, tal como lo dijo el parlamentario Gandini, tenemos que hacer correr y atravesar muchos periplos para poder entrar al Parlamento Nacional. Un cuasi monopolio de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación cerrados en Venezuela. Control policial, que emplea medios físicos y psicológicos. Control de la economía. No tenemos en Venezuela libertad cambiaria. Así como ustedes pueden ir aquí a comprar dólares, a comprar pesos, no existe en Venezuela. Solo bolívares, y por eso hoy tenemos la economía que tenemos en Venezuela, la situación de inflación terrible y además la falta de poder adquisitivo de los venezolanos, que es una de las causas fundamentales por las cuales los venezolanos están huyendo de la miseria y del hambre en Venezuela. Y frente a eso nos encontramos con un régimen autoritario que se puede confundir con el totalitarismo, y es el tipo de regímenes que buscan separar la vida pública de la privada, y la mayoría de las veces son las élites las que gobiernan y las que toman las decisiones del poder. Son unos pocos, y ahí entonces hago la referencia, repito nuevamente, que hace el parlamentario Landini, extraordinaria exposición realmente, donde vemos las familias presidenciales no son familias socialistas ni pobres. No tenemos familias que usan ropa hecha en Venezuela ni que tienen problemas para su economía o para su comida. Vemos familias presidenciales, el hijo del presidente Maduro exhibiendo un carro de una marca muy lujosa, bañado en oro. No sé si ustedes lo vieron, rodó por redes sociales. La primera dama, o como ellos la llaman, la primera combatiente, vestida con carteras muy lujosas, Carolina Herrera, por ejemplo, entre una de las marcas que utiliza, y muy bien vestida, y créanme que yo la conocí siendo parlamentaria en la Asamblea Nacional. Ella fue electa en el mismo estado en el cual yo fui electa diputada a la Asamblea Nacional. De manera que le conozco muy bien y compartí Asamblea Nacional con ella entre el 2010 y el 2015, y luego en el 2015 cuando fue ella electa nuevamente por el estado Cojedes, que es una región llanera de Venezuela, y no era lo que hoy es. Era otra, quizás con un poco de más carencias, era otra, quizás más parecida a nosotros, en el sentido de algunas dificultades para obtener algunos bienes suntuarios, algunos bienes costosos. Hoy es una gran privilegiada del gobierno, no solo por ser la primera dama, sino por el tipo de ropa que usa y todo, pues, la indumentaria que nosotros debemos recibir. Nos encontramos entonces con que autoritarismo, totalitarismo, frente a los retos que tiene América Latina hoy con la democracia. Decimos que la democracia se basa en principios de libertad e igualdad, y solo cabe hablar de democracia cuando realmente vemos que se realizan elecciones libres, que hay respeto a las instituciones, que hay autonomía e independencia de poderes, y que no tenemos poderes subyugados a la decisión, bien sea de un presidente, que en este caso, en el caso nuestro, o a la decisión de una élite, que en este caso es el conglomerado, el pequeño conglomerado que conforma el gobierno. Una verdadera democracia debe garantizar esa autonomía e independencia de los poderes. Y como algunas conclusiones muy rápidas a estas palabras, pudiera decir muchas cosas. Quien les habla hoy acá, fui vicepresidenta de la Asamblea Nacional en el año 2017, hasta enero de este año 2018. Compartí directiva con Julio Borges y Freddy Guevara. Hoy tenemos a Julio Borges exiliado en Colombia, acusado de magnicidio. Y hoy tenemos a Freddy Guevara en calidad de huésped en la Embajada de Chile. Si no estuviese allí, hoy Freddy estuviese corriendo la misma suerte de Juan Requesens. Esta mujer que hoy les habla aquí es la única sobreviviente de esa directiva, pero también perseguida por el gobierno, que anula mi pasaporte y que no permite que yo salga del territorio venezolano
el diputado Williams Dávila, quien está por acá también oyendo esta exposición, y mi persona atravesamos juntos la frontera, caminando, a pie, viendo todo lo que ocurre en la frontera, pero además suplicando que nos dejen pasar de un lado a otro, que nos permitan ingresar a un país, porque no tenemos cómo mostrar un pasaporte. Uno, porque el diputado Dávila ya se le agotaron todas sus páginas y no le van a renovar su pasaporte. Y en el caso mío en particular, porque no puedo sellar pasaporte de salida, porque mi pasaporte para Venezuela no tiene vigencia. Nos encontramos entonces, lo que les quiero referir es que sé lo que les estoy diciendo, porque estoy allí adentro, estoy viviendo lo que les estoy contando. Soy parte de esa historia que quizás tendré la oportunidad en algún momento de contarle, y pido a Dios que cuando esté en otros escenarios pueda decir: yo formé parte de esa historia y soy parte de la historia que hizo posible la recuperación de la democracia en Venezuela. Pero solo para referencia de que sepan que no les estoy relatando lo que leí, lo que me contaron o lo que presumo que puede ser. Como una reflexión muy seria a que cuidemos la democracia que tenemos donde la tengamos. Como una reflexión muy seria a que permitamos nosotros que sea Venezuela la última experiencia de dictaduras en nuestro continente latinoamericano. Que seamos nosotros responsables de la preservación de la democracia, críticos, elevemos la voz, protestemos cuando nos corresponda, pero cuidemos la democracia. Nos va a permitir avanzar, decidir, nos va a permitir el respeto a nuestra condición humana y nos va a permitir el respeto hacia las decisiones que nosotros podamos tomar en un determinado momento. Solo si tenemos democracia podemos tomar nuestras propias decisiones. Nos encontramos hoy, desde el día de ayer, ante un nuevo Fondo Monetario en Venezuela, que genera duda, que genera incertidumbre, pero tenemos la burla del gobierno, que hoy tuiteaban funcionarios del gobierno que vienen otras sorpresas económicas para Venezuela. Pareciera que la sorpresa del nuevo Fondo Monetario es algo muy agradable. Tenemos todo el comercio cerrado, hay un paro forzado. La gente no abre su comercio porque tiene incertidumbre sobre lo que realmente debe ser. Pero tenemos una represión abriendo negocios y mandando a la gente que se metan y tomen lo que está allí. Pero además del nuevo Fondo Monetario, que le genera incertidumbre al comerciante y a la población en general, tenemos también nuevos impuestos, que la gente no sabe cómo va a ser para pagar un IVA, un impuesto al valor agregado, en un 16%, que se le vendió como que si lo iban a pagar solo algunos y resulta que lo va a pagar toda la población. Más hambre, más miseria. A la gente, si un cartón de huevos costaba 6 millones de bolívares hace 15 días cuando salí de Venezuela, hoy está en 12 millones de bolívares, con un kilo de carne en 29 millones de bolívares y un salario en 180 millones, que con el nuevo Fondo Monetario se convierte en 1.800. No va a alcanzar tampoco para la cesta básica. Pensar en que una liberación cambiaria, que no está en liberación porque está sometido a subasta que el gobierno controla, es la solución para estabilizar el dólar respecto al dólar paralelo, es una mentira que le disfraza el gobierno a la gente, creándole la ilusión de que usted mañana va a poder ir a comprar un dólar libremente, cosa que es mentira porque el gobierno está liberando para poder obtener divisas que no tiene el gobierno hoy tras un bloqueo que sí es verdad existe. ¿Y por qué existe un bloqueo? Bueno, porque no se reconoce una Asamblea Nacional Constituyente y legítima y el gobierno no ha llevado su ley de presupuesto ni su ley de endeudamiento ante la legítima Asamblea Nacional para que sea aprobada y que le pueda permitir solicitar préstamos ante los organismos internacionales. Esa es la verdad. ¿Qué ocurre con eso? Que bueno, si me pones el dólar oficial en 6 millones de bolívares, que lo tenías en 200.000 bolívares,
el dólar paralelo, que estaba en 6 millones, se nos montará en 20 millones de bolívares. Y así seguirá la historia, un cuento de nunca parar. La Asamblea Nacional fue electa en diciembre del 2015. Nos acompañó Rodrigo en Venezuela como observador internacional, con 14 millones de votos. Un pueblo desesperado que quería cambio, y miren que en el 2015 la situación no era nada comparado con lo que hoy estamos viviendo. Y luego, ese tema de los regímenes dictatoriales que te fabrican un poder legislativo a su antojo, como no pudieron disolver la Asamblea Nacional de Derecho, aunque está disuelta de hecho, tras 5 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, 150 y tantas sentencias, pero 5 que pretendían disolver la Asamblea Nacional. Entonces, no la pudieron disolver porque el pueblo se levantaba y el pueblo protestaba y fue muy costoso desde el punto de vista de la comunidad internacional. El costo político fue muy alto, entonces se retrotraían en las decisiones. Finalmente lo pensaron y fabricaron una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa con menos de 3 millones de votos, en comparación con los 14 millones de votos que fuimos electos los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Pero esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, no reconocida por ningún organismo internacional, es la que hoy usa el gobierno como herramienta legislativa para cumplir los objetivos, nuevo Fondo Monetario y todo lo que el gobierno se le ha antojado y todo lo que deben ser los controles que ejerce una Asamblea Nacional como este controlador de un gobierno. El Estado de Derecho vulnerado, si decimos que tenemos diputados presos sin que se le allane su inmunidad parlamentaria, sin el respeto a la condición humana, nosotros tenemos establecido en el artículo 200 constitucional la institución de la inmunidad parlamentaria. Es una institución que no se la regala el gobierno al parlamentario, se la da el pueblo cuando lo elige parlamentario con la única intención de que el parlamentario pueda denunciar y está revestido de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria para poder hacer las denuncias que tiene que hacer cuando un gobierno está fuera del marco de la Constitución, cuando un gobierno está fuera de los controles, cuando un gobierno está dilapidando, cuando un gobierno está desviando los recursos. ¿Cómo denuncia el parlamentario sin la garantía de que pueda transitar libremente? Con la institución de la inmunidad parlamentaria que hoy está pisoteada por el gobierno venezolano y hoy está realmente casi inexistente, porque hoy se le antoja al gobierno, primero disparan y luego averiguan, primero meten preso al diputado y luego le allanan la inmunidad parlamentaria al día siguiente. Como conclusión, también tenemos elecciones tras elecciones, que no es lo que el gobierno quiere hacer ver. Si elijo mucho, si convoco muchas elecciones, soy demócrata. No es verdad. Elijo, pero te voy a soslayar los derechos que tienes como participante y no te doy la oportunidad de que puedas participar. No hay partidos políticos, te convoco unas elecciones con un mes de anticipación, no te doy oportunidad de que te inscribas, no te doy oportunidad de sustituir candidatos, es decir, contraviniendo la ley electoral, la ley del poder electoral y contraviniendo la propia Constitución. Es decir, me cuento con quien yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que yo diga. No hay otra manera de contarnos, no hay otra manera. Exiliados, pasaportes anulados, dirigentes políticos presos, no hay libertad de expresión, persecución política. Esa es la realidad venezolana. Quiero cerrar mis palabras repitiendo algo que no me canso de decirlo en cada escenario que puedo elevar mi voz. No hay dictadura buena, ninguna puede ser buena. Todas las democracias, el sistema democrático que nosotros podamos preservar, siempre será el mejor sistema del que podamos gozar y disfrutar. La democracia, con sus imperfecciones, nos permite criticarla, nos permite aportar ideas para corregir los errores que se puedan cometer, nos permite tomar las decisiones que como ciudadanos
nos da el derecho en las constituciones de nuestros países. Dios permita que ustedes preserven la democracia, que no la dejen perder nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Fernández. Ahora da el uso de la palabra el diputado Rodrigo Oñi, del Partido Nacional. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Gabriel, a Cadal, por permitirnos hacer algo más para recuperar la libertad, para proteger a tantos hermanos latinoamericanos que hoy están sufriendo, y mucho. Y como dice el dicho, corazón que no ve, corazón que no siente. Y cuando uno no está viviendo propiamente, físicamente, en una realidad de tiranía, de terrorismo de Estado, como hay en Venezuela, como hay en Nicaragua, como hay en Cuba, bueno, uno tiende hasta naturalmente, psicológicamente, a ocultar o alejar esa realidad. Por eso eventos como este tienen un valor en sí mismo. En el mundo de hoy, vaya si hay posibilidades a que este acto pueda empujar, pueda animar, pueda sensibilizar a muchos que puedan estar escuchándolo, viéndolo, pero también, como decía, porque nos permite también a nosotros hacer un esfuerzo que Jorge decía es intelectual, pero también sabemos que este tipo de acciones tienen otra cantidad de efectos que uno no sabe muy bien cuál es su impacto, pero bueno, la historia nos ha demostrado que sí lo tiene. En este mundo global, en esta ciudadanía global, ciudadanos del mundo nos gusta decirnos, no hay ninguna realidad que nos pueda resultar indiferente, porque entre otras cosas tenemos los medios. Denise hablaba permanentemente del tweet, de las redes. Bueno, hoy tenemos todos los medios, desde el institucional más importante, las organizaciones de la ONU, de la OEA, hasta cada ciudadano tenemos también la posibilidad de, mediante un tweet, al menos animar a tantos hermanos que hoy están sufriendo y que muchas veces los puede ganar la desesperanza. Las dictaduras siempre tienden y con los cuentos que hacía, con las anécdotas, hechos que hacía Denise, las dictaduras siempre buscan generar desesperanza. Cuando el tirano logra sembrar y hacer dominar la desesperanza, bueno, tiene un tiempo bastante más largo para permanecer en el poder. Y bueno, hoy tenemos una cantidad de herramientas para poder ayudar a esos pueblos que naturalmente están enfrentando una competencia absolutamente desigual. Nosotros hace un tiempo, hace unas semanas, en una organización privada, le hacíamos una carta al embajador del Uruguay en Nicaragua y poníamos acento en que, bueno, los hermanos nicaragüenses lo que más nos planteaban era que no dejemos, no permitamos que al pueblo nicaragüense le gane el desánimo, porque bueno, esa fuerza que imponía con cada vez más crueldad el régimen nicaragüense buscaba precisamente eso, ¿no? Buscaba crear resignación en los nicaragüenses. Nosotros en el Uruguay, vaya si tenemos, los que estamos acá, y los legisladores, vaya si tenemos algo para hacer. Lamentablemente nosotros tenemos un gobierno en nuestro país que no solo no está utilizando las herramientas institucionales que nos hemos dado como mundo y como América Latina, sino que está haciendo exactamente lo contrario. No solamente no está cumpliendo sus deberes, sino que está haciendo lo que no hay que hacer. Lo peor que le podemos hacer
a los pueblos venezolanos, nicaragüense y cubano es hacer lo que el gobierno uruguayo está haciendo. La indiferencia, la vista gorda y la complicidad. Y la complicidad que ya no se puede hablar en el mundo de hoy, ni justificar ni explicar con miopía ideológica. Ya a esta altura no. Cuando hay tantas muertes, hay tantas violaciones a los derechos humanos, a mí no me vengan más con las miopías ideológicas. Lo que se hace en el Foro de San Pablo no es miopía ideológica, es ceguera moral, como se suele decir. Porque es viendo toda la crueldad, las muertes, los arrestos, la falta de libertad, el hambre, la angustia de tantos que no pueden curarse de enfermedades muy fáciles de curar en el mundo de hoy. Bueno, cuando uno es indiferente, cuando uno hace la vista gorda, cuando uno es cómplice, también está en forma inmoral colaborando a que esos regímenes continúen en el poder y haciendo tanto daño. Y nosotros en el Parlamento tenemos, en primer lugar, que pelear contra el gobierno actual del Frente Amplio. Y acá no hay que andar ocultando. Bastante encubre el gobierno uruguayo lo que ocurre en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, como para que nosotros no le digamos a estos actos de complicidad y de inmoralidad, no lo digamos con todas las letras. Y está bien que nosotros busquemos permanentemente declaraciones. Hoy tenemos en el panel al senador Pablo Mieres, que por supuesto nos puede ilustrar, porque ha impulsado muchísimas declaraciones que a veces parece que no sirven para nada, pero sirven mucho, sirven para que todas esas instituciones, este andamiaje institucional, bueno, de alguna forma se empuje y presione a los gobiernos tiranos. Podemos concurrir a las elecciones. La experiencia esa del 2015, yo la agradezco haberla vivido, porque cuando nos pasó a los legisladores, lo que nos pasó a esa última hora, el miedo que sentimos al finalizar el horario electoral, bueno, uno ahí indudablemente entiende la necesidad que todos los países, y en especial acá en Uruguay, tenemos que, bueno, buscar que realmente el Uruguay, como lo hizo a lo largo de su historia, vuelva a ser una voz con autoridad moral, con autoridad institucional en el mundo, para presionar a esos gobiernos a que, bueno, permitan elecciones libres y dejen de reprimir. Y bueno, me parece que esa es la tarea que tenemos todos, cada uno de su lugar. Nosotros ayer hacíamos una nueva denuncia penal contra la corrupción venezolana. Y cuando iniciamos este periodo legislativo, hicimos un pedido de investigadora por los negocios oscuros de Venezuela. ¿Por qué? Más allá de la corrupción interna, el tirano tiene un doble incentivo, perverso los dos, pero un doble incentivo para permanecer en el poder. Uno es el poder por el poder mismo, pero otro es todo el dinero ilegítimo, todo el enriquecimiento ilícito que logra mediante esos regímenes. Y para que los gobernantes corruptos venezolanos puedan concretar su enriquecimiento ilícito, necesitan de los países democráticos, de los espacios democráticos, de las economías en países democráticos que les habiliten y les permitan hacer ese lavado de dinero que después pensarán usufructuar de los mismos. Por eso nosotros, como legisladores, también tenemos la obligación de permanentemente, y los legisladores que hoy nos acompañan, también ha estado permanentemente denunciando todos los negocios ilícitos que los gobernantes corruptos venezolanos han hecho en nuestro país. Y que este gobierno, lamentablemente, muchas veces habilitó mediante emprendimientos que muchas veces, y lo hemos denunciado, esconden estos lavados de activos para usufructo y beneficio de esos gobernantes. Por eso, para terminar, la tarea que tenemos es inmensa.
cada uno desde su lugar tiene mucho para hacer. En concreto, creo que a nivel parlamentario, a nivel político, yo recojo lo que decía Denise, en primer lugar cuidar nuestra democracia y cuidar los partidos políticos nuestros, porque muchas veces los gobiernos tiranos, muchas veces las dictaduras vienen porque los partidos políticos no hacemos los deberes que tenemos que hacer. Y permitimos el descreimiento, permitimos la corrupción interna de nuestros partidos, que lleva a que después la ciudadanía, descreída de los partidos políticos y la democracia, termine muchas veces apoyando determinados movimientos populistas que devienen después se degeneran en dictadura. Tenemos que cuidar nuestros partidos, cuidar nuestras conductas, cuidar nuestra democracia, hacer todo lo que es necesario hoy en Uruguay hacer para corregir a nuestro gobierno, que ha sido indiferente, ha sido cómplice de estas dictaduras, seguir insistiendo para eso, para poder decirle a Denise, a algunos compañeros y amigos venezolanos, a Danis, a Greg y a todos los pueblos venezolanos, cubanos y nicaragüenses que no están solos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Boni. Le damos la palabra ahora al senador Pablo Mieres, del Partido Independiente. Muchas gracias, Romina. Buenas tardes a todos. Gracias a Cadal, a Gabriel y a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación. Me parece un tema de una enorme actualidad y que sensibiliza obviamente el espíritu democrático de los uruguayos, sin duda alguna. Es difícil hablar después del testimonio de la diputada Denise Fernández, poniendo arriba de la mesa toda la barbarie, todas las circunstancias que se están viviendo hoy en Venezuela. Yo estuve en 2015, antes de las elecciones, y ya se sentía que, por supuesto, había ya una situación autoritaria y la situación de escasez, de dificultad en la vida diaria ya estaba en pleno proceso, ni hablar que hoy tremendamente habría que multiplicarlo por varios miles las circunstancias terribles que se están viviendo en Venezuela, como las que se están viviendo también en Nicaragua, que me parece importante reafirmar hoy aquí. Cuando me invitaron a participar de esta mesa, a mí se me ocurrió recordar aquel estudio famoso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la OEA, que se llamaba La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Es un estudio de comienzos de este siglo, que fue editado por allá por el 2004, 2005, y allí se mostraba un panorama de avance muy significativo, de afianzamiento democrático en la región, que contrastaba con el mapa que habíamos observado en los años 70, en donde paradójicamente Venezuela había sido una isla de democracia en una América del Sur llena de dictaduras militares. Y bueno, a comienzos de este siglo, América Latina iba en una, yo creo, apuesto a que siga yendo en la dirección de reafirmar su democracia, sus democracias. Pero ciertamente, transcurridos estos años, hoy empezamos a ver brotes de debilitamiento y definitivamente de arrase de la democracia en estos países a los que estamos mencionando. Siempre Cuba fue la marca autoritaria desde que yo nací. Yo nací en el 59, así que Cuba es una dictadura desde mediados de los 60, cuando se opta por el marxismo-leninismo, de allí en más, más allá de los vaivenes de los demás países de la región, Cuba ha mantenido un registro récord, lamentablemente, autoritario. Yo creo que este es el gran tema. El gran asunto es que la democracia es un bien de absoluto valor esencial, pero que corre siempre los riesgos
de perderlo, es decir, es una construcción permanente. Decía Michels, el de la ley de hierro y oligarquías, decía Michels que en realidad la democracia es un valor que siempre está en construcción, es un valor que nunca se termina de lograr definitivamente y que siempre hay riesgo de perder. Y creo que eso vale para cualquier país. Nosotros sentíamos que éramos la Suiza de América y que nunca nos iba a pasar y nos pasó. Y perdimos la democracia y vaya si la perdimos, fue tremendo. Y Venezuela en aquel entonces, en los 70, parecía una democracia perdurable y sin embargo miren lo que nos está pasando hoy. Entonces, esto viene a cuento porque en realidad la dicotomía democracia versus autoritarismo es, a nuestro modo de ver, la definición primaria, primera, esencial. Y esto, lamentablemente, no es un patrimonio de todos los ciudadanos, ni de esta sociedad, ni de ninguna otra. Lamentablemente, para algunos, el eje izquierda-derecha, la afinidad ideológica, es un valor superior al eje democracia-autoritarismo. Y ese es un problema muy serio, porque hay izquierdas democráticas y hay izquierdas autoritarias. Hay derechas democráticas y hay derechas autoritarias. Y cuando un dirigente político, un partido, un gobernante, pasa por el tamiz ideológico la cuestión democracia-autoritarismo, estamos en problemas. Seriamente estamos en problemas. Si no tenemos la misma capacidad para condenar con la misma fuerza el autoritarismo, sea de izquierda, de centro, de derecha, entonces hay un problema de convicciones democráticas. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo logramos expandir esa idea de que la democracia es un valor absoluto? Y que la democracia es un valor que podrá luego, dentro de una democracia, lograrse mejores o peores cosas. Pero lo que es seguro es que fuera de la democracia los ciudadanos dejan de tener derechos, los ciudadanos dejan de tener libertad, los ciudadanos dejan de gozar de la posibilidad de elegir a quienes los gobiernan. Y esto es lo que nos ha pasado en estos países que hoy están en el foco del debate de esta mesa. El autoritarismo lleva a la pérdida de control del poder. Por eso un componente central de cualquier sistema democrático es la división de poderes, es la existencia de poderes que funcionan con independencia. Y eso es lo que ha dejado de pasar en estos países en donde estamos poniendo el foco. Cuba hace décadas, Venezuela hace ya mucho tiempo, y Nicaragua también hace bastante tiempo. Pero además, la ausencia del control al poder tiene un resultado ineludible, que es la corrupción. No quiere decir que cuando hay democracia no hay corrupción, no. Ahora tenemos un montón de ejemplos a nuestro alrededor. La corrupción puede existir y de hecho existe muchas veces en sistemas democráticos. Pero lo que es seguro es que cuando no hay control, cuando hay autoritarismo, el autoritarismo deriva en el manejo de los recursos públicos en beneficio de los gobernantes. Eso es otra de las derivaciones ineludibles de los sistemas autoritarios. Y cuando hay autoritarismo y no hay bonanza económica y hay situaciones de dificultad y escasez o se derrumba el precio del petróleo, el autoritarismo deriva en una catástrofe brutal para todos los ciudadanos, porque tampoco la política económica tiene el control que supone la democracia, el control del Parlamento, el control del Poder Judicial, el control de los poderes cruzados que son la garantía de la democracia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Venezuela derivó claramente desde el principio, porque no bastaba escucharlo. Yo estuve en Venezuela en muchas oportunidades. Estuve en el 86, en el 91, en el 2001 y en
Por lo tanto, soy testigo de un proceso brutal de deterioro de aquella democracia con problemas, con dificultades, con agujeros en su funcionamiento, pero en definitiva democracia, la democracia de Adecos y Copellanos de los años 80 y 90, que termina con una situación de crisis muy profunda, y luego viene esto que se llamó el chavismo, que desde el inicio tiene un componente autocrático de fábrica, de nacimiento, que tenía la ventaja de la legitimidad popular del voto porque había plata y había una situación favorable de los precios internacionales del crudo, y por lo tanto eso le llevó a tener no solo la capacidad de repetir un proceso electoral uno tras otro de apoyo, sino además de exportar su influencia. Porque el chavismo no fue solo un chavismo venezolano, fue un chavismo expandido en toda América Latina, en base a negocios y acuerdos y a dádivas. Y nosotros vivimos acá los acuerdos con ACAB, el petróleo barato, etcétera, etcétera, y todavía estamos sufriendo hoy particularmente una compra de leche a precios que eran imposibles de sostener en el mercado internacional. Bueno, todo eso se fue por el agujero negro de la caída del precio internacional del petróleo, y a partir de ahí la catástrofe de una economía que no tenía sustento si no fuera en relación a esa circunstancia internacional favorable. Pero hay que decirlo también, lo dijo Jorge cuando arrancaba, en realidad el sustento de Cuba y de su régimen autoritario estuvo de la mano de que después de haber perdido el respaldo soviético por la caída de la Unión Soviética, es como el acróbata que se salta de una manija a la otra y se enganchó de Venezuela. Y a cambio de eso tuvo una influencia brutal, a tal punto que nunca supimos dónde y cuándo murió Chávez. Hasta ese punto era el nivel de predominio y de hegemonía de política cubana a cambio del petróleo barato y de subsidiar la economía cubana. Solo así se explica la continuidad del régimen cubano. Lo digo con total franqueza, parece que es obvio, además, una cosa muy evidente. Y lo de Nicaragua es en escala pequeña una réplica de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasa en Venezuela. Esa es la realidad, con otro tirano tan sangriento como Maduro, que es Ortega, que está matando a la gente en la calle sin ningún tipo de miramientos y en el marco de una crisis económica también muy profunda, y en una corrupción, ineptitud, catástrofe humanitaria. Es espantoso lo que nosotros sentimos hoy al ver lo que es esa emigración venezolana de cientos de miles que se van para un lado y para otro, y que estamos recibiendo acá. Y quiero decir, lo digo con mucha fuerza, no tenemos que olvidarnos del origen nuestro y de lo que nosotros hemos recibido de otros países en nuestra historia. Somos hijos de inmigrantes, somos hijos de gente que vino con una mano atrás y otra adelante, igual que vienen ahora venezolanos, cubanos, dominicanos, etc. Y no tenemos que olvidarnos, porque es fácil en una sociedad cuando llega mucha gente, y nosotros estamos desacostumbrados hace muchos años, que salten los peores reflejos. El reflejo de que vienen a sacarnos el trabajo y cosas por el estilo, y entonces empiezan. Hay que acordarse que nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, depende de cada uno sabrá, pero a lo largo de generaciones para atrás estaban en la misma circunstancia que hoy están llegando venezolanos, cubanos, dominicanos, etc. Y hay que ser solidarios, porque además, si faltara esa referencia a nuestros antepasados, está la referencia
a nuestros parientes, a nuestros amigos que hoy viven en España, en Estados Unidos, en Australia, que vivieron en Venezuela, los amigos de Jorge que recién mencionaba. Tenemos que ser solidarios y apoyar el proceso de inserción de toda esa gente que viene pidiendo una mano de situaciones inenarrables, como la que el otro día apareció publicada en un diario de un hombre, un venezolano que caminó 32 días desde el norte de Brasil hasta llegar a la frontera uruguaya. Y eso hay que apoyar. Hay que apoyar también que el apoyo internacional es un requisito indispensable, pero no es suficiente, obviamente. Hay un juego que inevitablemente se da adentro, en el país, y que tiene, no podemos dar lecciones ni nada, porque además cada uno vive las circunstancias que vive, pero cuando el Uruguay vivió esas circunstancias, la unidad en la lucha de la oposición contra la dictadura era un valor absolutamente sustancial. Después hubo tiempo para pelear, como es lógico en la democracia, después cada uno tiene sus cosas y decide, y obviamente hay diferencias, pero hay vuelvo a lo del principio, así como el valor esencial que está por encima de todo es la democracia, ese valor debe estar por encima de todo en la necesidad de la lucha contra la dictadura. Y después será el momento de ver quién tiene más respaldo ciudadano, pero antes que nada hay que sacarse de arriba a la dictadura. Una vez se pregunta, yo la verdad me lo pregunto todos los días, ¿cómo es posible que un régimen como el de Maduro, con la catástrofe humanitaria que ha generado, además de la lucha de la barbarie dictatorial, siga existiendo? Que no se caiga, que no se derrumbe. Es una cosa que es poco entendible, realmente. Y sin embargo, sigue ahí. Y mientras tanto, nosotros no podemos bajar los brazos y desde nuestro modesto y humilde aporte seguir reclamando por la libertad y la democracia en Venezuela, en Nicaragua y Cuba, por cierto. Gracias. Gracias, senador Mieres. Bueno, ahora a la espera de que haya alguna pregunta del público, si la quieren formular, yo aprovecho la oportunidad para preguntarle a Denise Fernández, como venezolana, y retomando un poco lo que decía el senador Mieres sobre el final, a ver, ¿qué medidas entiende que serían pertinentes y qué medidas está esperando de la comunidad internacional? ¿Y cómo evalúa lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Qué esperamos de la comunidad internacional? Verdaderamente estoy convencida que la comunidad internacional y la esfera internacional y además nuestra participación a nivel internacional ha sido vital e muy importante para el pueblo venezolano, para la oposición venezolana y también para el gobierno. Importante en positivo para nosotros e importante en negativo para el gobierno. Si no fuere tan importante la solidaridad que hemos recibido, aún falta, y allí coincido yo con el senador, el parlamentario Landini, con Rodrigo, en el llamado de atención en ser un poco más comprometidos o tener un poco más de solidaridad, porque todavía falta. Pero sin embargo, la solidaridad que hasta ahora hemos recibido, la voz que hemos alzado a nivel internacional, ha sido pieza fundamental. Primero, para que se conozca más allá de las fronteras de Venezuela lo que verdaderamente pasa en nuestro país. Que la gente no solo lo vea por redes sociales o por televisión o por un periódico o porque vino alguien, un migrante y contó, sino que definitivamente es lo que el migrante le puede contar y lo que los parlamentarios, los dirigentes opositores pueden venir a dar como referencia de vivencias propias a todos ustedes para que eso sirva, por supuesto, de apoyo fundamental en la decisión de apoyar la causa de la recuperación de la democracia venezolana. El tema de todos los exhortos y los acuerdos que a nivel internacional se han suscrito
Y la solidaridad recibida no solo de palabras, sino, por ejemplo, puedo hacer referencia al acuerdo de Cúcuta que se hizo en Cúcuta, justamente el acuerdo de Cúcuta de Latinoamérica para con Venezuela fue fundamental militar. Y si así no fuere, entonces yo pregunto cuál es la razón que tiene el gobierno para anular los pasaportes a los diputados venezolanos y a los dirigentes opositores venezolanos. Es sencillo, es que es una piedra en el zapato muy gruesa, es algo que molesta muchísimo al gobierno, es el pronunciamiento de las comunidades internacionales. Vemos como, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria, el Grupo de Lima, muchos organismos internacionales se han pronunciado en beneficio del pueblo venezolano, haciendo el exhorto al gobierno del respeto a las libertades políticas, a las libertades ciudadanas, y eso es algo que, por supuesto, repito, molesta, incomoda muchísimo al gobierno. De manera que nosotros hemos visto muy en positivo el trabajo que a nivel internacional se ha hecho, la respuesta que los organismos internacionales y los gobiernos hermanos nos han prestado al pueblo de Venezuela y a la oposición venezolana. ¿Qué esperamos? Esperamos que no haya indiferencia, que no nos cansemos de ser solidarios y que demos un poquito más, porque quien huye de Venezuela o quien se viene de Venezuela a cualquier destino no lo hace porque se quiere ir de su país, lo hace por una necesidad imperiosa de buscar subsistencia, de buscar poderle dar a su familia para que se sigan manteniendo en Venezuela, porque no es sencillo romper lazos familiares, dejar hijos, dejar esposos o esposas, dejar madres y padres para ir a buscar vida a otros países. ¿Hay preguntas? Ahí está, podemos quizás escuchar las dos y después damos paso a la respuesta. ¿Parece? A ver si se escucha. Si no, le arrimo mi micrófono. Gracias, colega. No, es una pregunta observación, ¿no? En el siguiente aspecto. En primer lugar, yo quiero saludarlos a todos. Venimos pues de una gira internacional importante, donde hemos logrado pronunciamientos importantes en Paraguay, comenzando el gobierno, eso es importante señalarlo. Pero al presidente Mandini le quisiera decir lo siguiente: yo pienso que pudiera la Cámara de Diputados aprobar un apoyo, ¿verdad?, a la investigación fiscal que está allá, en virtud de que eso fue una propuesta que nosotros los venezolanos llevamos, un informe aprobado por la Asamblea Nacional en las tres audiencias que se hizo en la OEA. Yo pienso que eso es importante. En segundo lugar, decirles, hoy la Asamblea Nacional aprobó que la decisión de enjuiciar a Maduro se dé y que la fuerza pública se encargue de agarrarlo. Es decir, la fuerza pública lo detenga. Así de simple están las cosas allá. Y en tercer lugar, nosotros pudiéramos desarrollar un derecho, el derecho de injerencia, que estudiarlo, verlo, cómo manejarlo, porque el derecho internacional de los derechos humanos hoy día es un derecho universal, muy diferente a lo que nosotros entendíamos mucho antes de las cosas. En Venezuela vivimos un régimen que más que un gobierno es un régimen. Entonces, no sé si de repente la Cámara, los asesores o el instituto nos pudiera ayudar a desarrollar ese concepto de lo que es el derecho de injerencia en razón de las graves violaciones de los derechos humanos. ¿Había otra pregunta? Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta es en particular para la diputada Fernández, pero la hablo también para el resto de la mesa. Considerando que en América del Sur todas las dictaduras eventualmente cayeron, partamos de la base que eventualmente en Venezuela también caerá, más temprano que tarde. Mi pregunta entonces es, más allá de la urgente e imperiosa necesidad de democratizar Venezuela, ¿qué se puede construir a partir de ahora para evitar lo que ha sucedido recientemente en otras regiones del mundo, como Libia, como Egipto, por ejemplo, que han caído regímenes todopoderosos que abarcaban todas las esferas de la sociedad civil?
y con esa caída de esos regímenes terminó repercutió en un vacío de poder, en una suerte de anarquismo, en un caos. ¿Qué se puede construir a partir de ahora para evitar esa situación? Gracias. Vamos a darle la palabra un segundo a Niki para que responda la primera pregunta y enseguida Gracias Romina. No me tengo que retirar, tengo otro compromiso, así que quisiera responder parte de lo que puedo de la pregunta que hacía el diputado Dávila y despedirme de ustedes y agradecer a la Conrad, a Cadal, este evento que nos ha removido bastante. Ojalá pudiéramos hacer lo que dice Dávila. Las mayorías nos han impedido, como decía recién Mieres, en diputados y en el Senado, hacer declaraciones típicas, condenatorias o apoyando cuestiones tan básicas como el respeto a los derechos humanos. No hemos podido, no hemos tenido mayorías. Y Dávila, Denis y otros diputados del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, lo saben, porque saben que hay legisladores uruguayos que tienen una capacidad enorme para impedir que el propio Parlamento del Mercosur genere algunas acciones y respuestas. Es difícil a veces concebir cómo se puede estar en contra, recién lo hablábamos con Denis, de sostener que un asesinato es una violación a los derechos humanos. Pero así sucede. Sin embargo, yo quisiera decir dos cosas. Una, creo que avanzaríamos bastante en el Parlamento uruguayo si los cambios que se están dando dentro del Parlasur, porque también los gobiernos van cambiando y hay cambios de orientación, pudieran llegar al Parlamento uruguayo, que no llegan. Nosotros tenemos una especie, no sé, Rodrigo, si tú coincidís, de muro entre lo que pasa en ese Parlamento del Mercosur, que parece que se reunieran, no sé, en otro continente, y se reúnen aquí, con lo que llega como informes al Parlamento uruguayo. Para decir que ellos nos representan, deberían informar qué sostuvieron y qué votaron. Yo no recuerdo que en el Parlamento uruguayo hayamos en ningún momento recibido un informe y debatido el informe sobre lo que votaron nuestros parlamentarios en el Parlamento del Mercosur. Creo que este es un tema que a lo mejor podemos avanzar en él porque las cosas van cambiando. El segundo tema simplemente que quiero mencionar, yo creo que van a pasar cosas ahora, Denis, que van a generar un cambio cualitativo importante. No sé bien en qué termina, pero uno ve que Cuba es un país que hace casi 60 años está cerrado del lado de adentro. Todos los portones fueron cerrados del lado de adentro y el gobierno se quedó con la llave y solamente abrió alguna puerta cuando tuvo demasiada presión y dejó que algunos salieran. En algún momento abrió las cárceles y nos mató. Y solo se sale de Venezuela o se salía en alguna balsa y ahora hay alguna puerta que se abre un poquito, se torna un poquito. Venezuela, en cambio, es un país al que se lo empieza a cerrar desde afuera. Empieza Ecuador a cerrarle las puertas, empieza Perú a cerrarle las puertas, empiezan a cerrar Brasil a cerrar puertas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a salir de allí 3 millones, 4 millones de venezolanos que no están saliendo por cuestiones políticas, están saliendo por necesidad, a comer, a alimentarse, a buscar medicamentos, a buscar trabajo, el que sea, por el sueldo que sea. Y esa presión yo creo que va a generar algún problema grande, porque de adentro necesitan salir. Y los países de América Latina empiezan a tener un problema interno, ya no es un problema de Venezuela, empieza a ser un problema nuestro, los venezolanos que llegan. Son nuestros gobiernos los que tienen que decirle a sus pobladores por qué atienden emigrantes y les generan condiciones sociales que no se las generan los propios. Y entonces el problema de Venezuela empieza a ser un problema de los países que lo rodean. Y entonces yo creo que va a haber un cambio cualitativo fuerte en cualquier momento. Los que no se metían se tienen que empezar a meter, no porque les interese la solidaridad con Venezuela, sino porque la explosión de Venezuela empieza a generar problemas internos en otros países.
Creo que ese es un tema que los que analizamos la política y tenemos responsabilidades y cosas para hacer, también lo tenemos que mirar, porque es un aspecto sobre el que debemos reaccionar. Y me vuelvo a despedir, lamentablemente me tengo que retirar. Muchísimas gracias. Suerte, éxito y adelante. Sí, absolutamente de acuerdo con el parlamentario Gandini en cuanto a que, más allá de la solidaridad, es el tema de resolver el propio problema, o mi propio problema, resolver el problema que a lo interno se me ocasiona en torno a esa migración que llega a mi país, que es el tema de la salud, es el tema de la alimentación, es el tema incluso laboral, razón por la cual los mismos ciudadanos de otros países se han quejado y eso les genera un problema a cada uno de los países donde llegan nuestros migrantes. La pregunta que hacías, pareciera muy difícil poder predecir cómo hacer para que no se implosione un cambio político que eventualmente pueda ocurrir más temprano que tarde. Y pareciera ser muy difícil, hoy lo conversaba con algunos colegas con quien discutíamos algunas cosas de mucho interés de orden político. Aprovechamos el momento en el que nos encontramos para poder compartir, porque siempre andamos corriendo, siempre tenemos algún evento que resolver y casi nunca tenemos la oportunidad de discutir entre nosotros mismos nuestros problemas internos, sino que cuando estamos en el Parlamento nos dedicamos a debatir sobre la base de un orden del día que está ya en la Asamblea y poco tiempo tenemos porque hay que estar muy atentos a lo que tenemos que hacer y resolver y la respuesta que tenemos que darle al pueblo venezolano. Pero sí, nosotros sencillamente defender lo que está previsto en la Constitución, hacer valer lo que nuestra Constitución dice, y eso sería la solución al problema de la transición de un momento político hacia otra situación política en Venezuela. Es pensar en una transición de lo que hoy tenemos como un modelo totalitario, un modelo autocrático, un modelo autoritario, a la recuperación de la democracia. Y es pensar que esa transición debe ir revestida de un gran compromiso demócrata que permita el cumplimiento de la Constitución tras un llamado de elección posterior a ese momento de cambio político. Y eso sería sencillamente el paso fundamental para la recuperación de la democracia. Va a depender mucho de la madurez política de nosotros, los dirigentes opositores al gobierno, en ponernos de acuerdo en los mecanismos para poder presentar un candidato o una candidata al país que pueda dar garantías de la plena recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quería, creo que me escuchan, ¿no? Sí, sí. Yo quería preguntar sobre un tema que no se ha incursionado, por lo menos se ha solayado, que es el tema de la injerencia del poder militar en Venezuela. Por lo que uno ha leído, ve, que escucha, son los que mandan teóricamente, por lo menos la percepción que uno tiene. Más allá incluso de que están enquistados en varios acomodos, empresas públicas, etcétera, y son partícipes de la corrupción. Entonces, yo pregunto, ¿cómo ven ustedes el papel de las Fuerzas Armadas en este proceso de volver a la democracia, donde en el mundo ha habido distintas variantes, formas de que esa transición se pueda dar con presidencia o sin presidencia del poder militar? ¿Cómo están viendo ustedes en Venezuela el poder real que efectivamente tiene el poder militar sobre Maduro? Verdaderamente, en Venezuela hay un gobierno cívico-militar. Gobiernan los militares, pero un sector de los militares. Pero hay un sector del ala civil que tras el fallecimiento de Chávez se instaló en el poder con el consentimiento de Chávez, quien le legó pues ese poder. Ahora bien, ¿cómo hacer para garantizar esa transición o ese cambio político cuando tenemos militares que deberían garantizar dicha transición
que si hoy son los que están gobernando, tan cómodos, quiero entender la pregunta y tu preocupación, si hoy están cómodos porque son los que mandan en gran mayoría de los negocios que el gobierno genera, ¿para qué quiero cambiar si yo estoy bien? Pues hay un sector del ala militar que hoy están sentados generales, coroneles del alto mando militar, del alto rango militar, que están hoy sin ningún tipo de ocupación, sentados en sus casas sin hacer nada, que son los que no le generan confianza al gobierno, que son los que no coinciden con el modelo político y los que no están metidos en los grandes negocios que tiene el gobierno, como el tema de suministro, importación de vehículos, entrega de viviendas, el manejo de la comida. En Venezuela se le asigna una bolsa de comida por vivienda a la ciudadanía que se las vende el gobierno, cuyos precios, ni un solo de los artículos que vienen metidos en la bolsa o en la caja que vende vale, ni siquiera uno de los productos vale el valor de la caja. Un producto triplica el valor de la caja. Es una manera de tener al pueblo subyugado por la necesidad de la comida, pero que por cierto esa bolsa no alcanza ni para 15 días de alimentación del grupo familiar. Pero bueno, en fin, ante la crisis la gente pues compra su bolsa de comida. Eso es manejado también por el sector militar. La compra de comida y la importación de comida, muchas de las cuales incluso llegan vía donación de México y que sin embargo es vendida a la población venezolana. Pero en medio de toda esa situación que pareciera ser muy compleja y que no deja de serla verdaderamente, pero hay un sector de los militares de alto rango, más no de altas posiciones que no las ocupan, pero de alto rango, que están dispuestos a colaborar y a contribuir en el cambio político. Hoy por hoy hay detenido una cantidad de militares ustedes debieron haber oído el tema del magnicidio, que lo tienen muy callado los militares que están detenidos, porque en definitiva hay un sector del ala militar que estuvo implicado en ese presunto magnicidio. Pero en medio de todo el llamar la corrupción que impera dentro de las fuerzas militares, también podemos contar con que hay militares que aún metidos en el negocio sabemos que se van a acomodar a mejor posición porque quizás pretendan seguir negociando, seguir viviendo el gobierno o seguir viviendo de las prebendas que da la nación o que da el Estado como tal. Creo que también se impone, a mi criterio, la madurez política de saber negociar, porque la verdad es que hay que negociar la transición para que en efecto no se fracture o no se quede la transición en el camino y que un error político vaya a hacer que se torpedee cualquier posibilidad de recuperación de la democracia. Una vez recuperada la democracia, creo que será el momento en el cual se podrán implementar castigos, sanciones, se podrán implementar procedimientos a quienes se les tenga que implementar. Pero yo soy del criterio de que hay que buscar la forma de consensuar y de negociar una transición, y creo que sería muchísimo menos traumática que buscarla por la vía de la fuerza, meramente de la fuerza. La pregunta, digamos, apunta a lo siguiente. En América Latina hay gobiernos democráticos, hay gobiernos, democracias plenas, semidemocracia. Cuando se plantea el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua, normalmente muchos países, que uno puede decir, tienen un esquema político-económico totalmente diferente, no tienen ninguna similitud, no se atreven a tomar posiciones contra esa región. Lo mismo pasa con el Foro de San Pablo. Hay muchos que hablan, pero nadie toma posición.
que es, el Corazón Pablo es simplemente reeditar las viejas recetas del socialismo real, etc. Aquí atribuyen esa magia, entre comillas, que tienen estos regímenes para que muchos gobiernos no se animen a hacer lo que tendrían que hacer. No digo regímenes más proclives a, o que tienen negocios con. Acá se habló, por ejemplo, el caso uruguayo, de negocio. Con Venezuela se habló de la corrupción, haciendo un paréntesis, la corrupción tiene dos patas, ¿verdad? El negocio es entre dos, o sea que podríamos seguir hablando en ese tema. Pero vuelvo al meollo. ¿Por qué hay ese miedo, ese pánico a tomar medidas por parte de gobiernos que uno no puede decir que no son democráticos, que tienen libertades políticas, de asociación, economías de mercado, etcétera, a meterle el diente? Con Cuba llevamos más de 60 años. Venezuela, en mi posición, va para largo. El único que puede tener cambio es el Nicaragua. Por determinadas razones digo que no viene al caso de explicarlas ahora. Pero ¿por qué creen ustedes que nunca se llega a tomar ninguna medida? Bueno, muchas gracias luego a la Cámara de Representantes, a los parlamentarios que nos acompañaron, a Romina, al presidente de la Cámara. Dos consideraciones finales. Bueno, creo que algo han hecho, ¿no? El Grupo de Lima ha avanzado bastante, por lo menos con el tema de Venezuela. Creo que ha ido más lejos de lo que uno estaba acostumbrado. Lo mismo en el ámbito de la OEA, tanto con Venezuela como con Nicaragua. Faltan un par de votitos, pero creo que algo se ha avanzado. No se avanza nada en Cuba, eso sí está claro. Pero bueno, también hay que considerar que nadie que defiende este tipo de gobiernos los propone un sistema político en sus propios países, ¿no? Nadie va a proponer un régimen de partido único para Uruguay, ¿no? Ni siquiera del Frente Amplio, que son ya como 20 partidos dentro del Frente. Entonces creo que también es una cuestión que a tener en cuenta, ¿no? Que para ser consecuente, si uno defiende determinados sistemas o por lo menos marca la distancia, el hecho de que ninguno proponga adoptar esos modelos internamente. Y por último, para William, que había planteado la tercera pregunta, creo que es interesante rescatar la Declaración Universal sobre la Democracia, que de hecho el Día Internacional de la Democracia, que es el 15 de septiembre, que espero que nos puedas acompañar en Buenos Aires. Es un texto muy interesante por dos cuestiones. Una, que sostiene lo que pensamos en CADAL, que la democracia es el pilar del progreso económico y social, es decir, es la condición a partir de la cual, digamos, se logra lo que sean los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y después de un capítulo muy interesante, la dimensión internacional de la democracia, ¿no? Donde ahí plantea la acción de los gobiernos, de cuestionar cuando pasan de determinadas cuestiones que afectan a la democracia e incluso de apoyar a los actores democráticos. Así que bueno, me parece que es un texto interesante para rescatar, y yo no sé si desde la vía legislativa en algunos países se puede, más allá que lo adoptaron los países, por lo cual nunca se votó y que tuvo la única reserva de China en su momento, pero hasta Cuba aparece ahí como entre los países que estuvo y varios más. Creo que es un texto interesante como para tomarlo internamente, de adherir a esa declaración. Bueno, les agradezco por haber participado, haber asistido y el interés en este tema. Y bueno, me despido luego con una frase de Havel, que me encanta Havel, como podrán ver. Por cierto, hoy es el 50 aniversario de la invasión soviética a la entonces Checoslovaquia, que tanto impactó en la intelectualidad latinoamericana a favor de ser más solidarios con estos temas, ¿no? Y bueno, la frase de Havel es: debemos hacer más por nuestra libertad, por nuestra propia libertad y por la de los demás. Y esto es lo que hicimos en esta actividad. Muchas gracias.